Evangelio del ciego Bartimeo. Marcos 10, 46-52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este evangelio nos habla de la fe perseverante. Bartimeo no se dejó intimidar por las voces que lo mandaban callar. Él sabía que la oportunidad de encontrarse con Jesús era única. A veces la vida nos pone en la misma encrucijada: escuchar a quienes nos quieren, apagar o clamar más fuerte por la misericordia. Jesús escucha el grito auténtico, se detiene, nos llama, nos pregunta qué queremos de verdad. Bartimeo pide lo esencial, la vista, pero recibe aún más. Sigue a Jesús en el camino. Este evangelio nos invita a no tener miedo de clamar, de insistir, de pedirle a Dios lo que más necesitamos y, sobre todo, a seguirlo cuando nos devuelve la luz. Evangelio de la mujer adúltera. Juan 8, 1-11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este evangelio es una escuela de misericordia. Jesús no niega el pecado, pero tampoco permite que el pecado de uno se convierta en el espectáculo de todos. Él desarma a los acusadores no con gritos, sino con silencio, escribiendo en el suelo. Cuando habla, desnuda la conciencia de todos. ¿Quién se atreve a lanzar la primera piedra? Finalmente, queda solo la mujer frente al único sin pecado. Jesús no la humilla, no la destruye, la libera. Este evangelio nos enseña que la verdadera conversión nace de un encuentro personal, no del juicio de las masas. Nos llama a examinar nuestra vida antes de juzgar la de los demás, y a encontrar en Jesús la única voz que puede decirnos: levántate, no peques más. Evangelio de la visita de Jesús a Zaqueo. Lucas 19:1-10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor,
La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este evangelio nos recuerda que nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por Jesús. Zaqueo, pequeño en estatura, grande en curiosidad, se sube al árbol para ver a Jesús, pero es Jesús quien lo ve primero. El encuentro transforma a Zaqueo, no porque Jesús lo reprenda, sino porque lo honra con su visita. Cuando alguien nos mira con amor, cuando alguien nos considera dignos de su compañía, algo profundo cambia en nosotros. Este evangelio nos llama a mirar a los otros no por lo que han hecho, sino por lo que pueden llegar a ser cuando son tocados por la gracia. Jesús sigue pasando hoy por nuestra vida, invitándose a nuestra casa, esperando que lo recibamos con gozo. Evangelio del siervo que no perdonó. Mateo 18, 21-35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzándote a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Este evangelio golpea directo donde más nos cuesta: el perdón. Dios nos perdona una deuda impagable, pero nosotros nos aferramos a las ofensas pequeñas. Jesús nos enseña que el perdón recibido tiene que convertirse en perdón dado. No es opcional. No perdonar endurece el corazón, nos encierra, nos consume. Este evangelio nos invita a mirar nuestra vida con humildad. ¿Cuánto hemos sido perdonados? ¿Por qué entonces nos resistimos a soltar lo que otros nos deben? El perdón no es solo un acto moral. Es un camino de liberación, un reflejo del amor de Dios. Evangelio del buen samaritano. Lucas 10, 25-37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón,
y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: «Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: «El que usó de misericordia con él». Entonces Jesús le dijo: «Ve y haz tú lo mismo». Este evangelio nos interpela profundamente sobre la autenticidad de nuestro amor al prójimo. No basta con saber lo correcto, no basta con profesar una fe. El sacerdote y el levita conocían bien la ley, pero pasaron de largo. El samaritano, despreciado por los judíos, es quien se detiene, quien se inclina, quien toca las heridas, quien paga con su propio dinero. El prójimo no es solo el amigo, el familiar, el que comparte nuestra fe. Es todo aquel que nos necesita. Este evangelio nos recuerda que la compasión no es un sentimiento, sino una acción, y que amar a Dios se mide en la forma como amamos al hermano caído. Evangelio de la oveja perdida. Lucas 15, 1-7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: «¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Y va tras la que se perdió, hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque en Puete he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento». Aquí descubrimos el corazón de Dios, un corazón inquieto, que no se conforma con lo que ya tiene, que no se resigna a la pérdida de uno solo. En la lógica humana, perder una oveja entre 100 parece aceptable. En la lógica divina cada uno cuenta. Este evangelio nos habla del valor único de cada persona, del amor que no se calcula por porcentajes, sino por rostros. Nos desafía a preguntarnos: ¿soy yo de los que se quedan cómodamente entre los 99, o me dejo encontrar por Dios cuando me pierdo? ¿Tengo yo ese mismo celo por quienes se han alejado, o me conformo con los que ya están cerca? El gozo del cielo estalla cuando uno solo regresa. Evangelio de la semilla que crece en secreto. Marcos 4, 26, 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Este evangelio nos llena de esperanza humilde. Nos recuerda que el crecimiento espiritual, el avance del reino, no depende solo de nuestro esfuerzo consciente. Hay procesos ocultos, silenciosos, invisibles al ojo humano que Dios dirige con su misterio. Nuestra tarea es sembrar, esperar, confiar. Este evangelio nos enseña a ser pacientes, a no desesperarnos cuando no vemos resultados inmediatos, a recordar que lo profundo necesita tiempo. En un mundo de inmediatez y resultados, el reino crece a su ritmo. Primero hierba, luego espiga, luego grano. Nosotros sembramos, pero Dios da el crecimiento. Evangelio de la resurrección de Lázaro. Juan 11, 1-44, resumen por extensión. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo,